Chicos, si vais a ver este vídeo vais a tener que soportar mis dibujos bastante malos, pero a cambio vais a obtener una buena comprensión del cableado básico de un aire acondicionado central. Es un trato justo, ¿no os parece? El esquema que voy a dibujar aquí va a ser muy básico. Nada sofisticado, sin sistemas de velocidad variable ni componentes de bomba de calor. Pero si estabais esperando algo más complejo, no os preocupéis, tengo un vídeo de 1 hora y media dedicado exclusivamente a esquemas de cableado de aire. Dejaré el enlace en los comentarios. Además, en este esquema voy a utilizar condensadores simples en lugar de un condensador doble. Si queréis ver un condensador doble junto con un condensador de arranque y un relé de potencia, también tengo un vídeo donde aparece ese ejemplo y dejaré el enlace en los comentarios. Vamos a empezar con nuestro dibujo. Comenzaré por el cuadro eléctrico porque es el elemento que suministra la energía al aire acondicionado. Desde el cuadro sale un cable que atraviesa la pared y llega hasta la caja de desconexión situada junto a la unidad condensadora exterior. Esta línea negra representa el cable eléctrico que va desde el cuadro eléctrico hasta esa caja de desconexión que está fuera, cerca de la unidad de condensador. Dentro del cable tenemos 3 conductores. Los colores pueden variar, pero en este ejemplo vamos a decir que son rojo, negro y verde. El verde irá conectado a tierra. Habrá una barra o punto de tierra dentro del cuadro eléctrico. Supongamos que este tornillo es nuestra conexión a tierra, el cable verde se conecta ahí y luego los cables rojo y negro se conectan al interruptor automático. Como un aire acondicionado residencial en estándar funciona a 240 voltios, el interruptor será bipolar. Eso significa que tenemos 120 voltios en un polo y otros 120 voltios en el otro, sumando los 240 voltios que alimentan la unidad condensadora. A continuación tenemos la caja de desconexión. Puede ser una como esta, con una palanca lateral para conectar o desconectar la corriente. O puede ser una caja con una tapa que se abre y dentro tiene un interruptor parecido a un magneto térmico, o un bloque extraíble con o sin fusibles que puede sacar para cortar la corriente. En su forma más simple, esto funciona básicamente como un interruptor de luz que conecta o desconecta la alimentación. Y desde la caja de desconexión tenemos lo que se conoce como un latiguillo eléctrico, que sale y llega hasta el aire acondicionado. Básicamente es una funda flexible que protege los cables que lleva dentro. Una vez que esos 3 cables entran en el aire acondicionado, el cable rojo se conecta a un lado del contactor, etiquetado como T1 o T2, el cable negro se conecta al otro lado y da igual cuál vaya en cada terminal. El cable verde se conecta a tierra o a chasis. Y ahora tenemos 240 voltios presentes aquí, en un lado del contactor. Pero como este interruptor está abierto, no existe conexión. No está ocurriendo nada en la unidad condensadora exterior hasta que alguien enciende el aire acondicionado desde el termostato. Voy a dibujar primero el cable del termostato porque todos los conductores van dentro. Va a verse más o menos así. Supongamos que tenemos un cable de termostato de 5 conductores. Tenemos un cable blanco conectado a W, el amarillo conectado a Y, un cable verde a G, un cable rojo a R y uno azul conectado a C. Así es como se ve un cableado básico de termostato, y la razón por la que no tengo nada conectado a RC es que normalmente hay un puente entre R y RC dentro del propio termostato. Así que realmente se vería algo así. R significa alimentación y RC alimentación para refrigeración. Todos estos cables del termostato atraviesan la pared y llegan a la placa de control del horno o del manejador del aire. Una placa de control estándar tendrá una regleta para el termostato con las mismas letras que aparecen en el propio termostato, además de eso RC. Y los conductores del otro lado se conectarán exactamente a los mismos terminales. Y desde la placa de control hacia el exterior, tendremos un cable de termostato de 2 conductores que sale de esta regleta y llega hasta el contactor del aire acondicionado del exterior. Así que vamos a dibujar ese cable. Normalmente los colores dentro de este cable son rojo y blanco. El cable blanco va al común y el cable rojo va a Y. Y para evitar cualquier confusión voy a etiquetarlos también. Este cable de termostato viaja desde la placa de control de interior hasta la unidad condensadora exterior. Y los 2 conductores que salen de él, el cable blanco o el rojo, da igual cuál conectes en cada posición. El cable blanco irá a un lado de la bobina del contactor y en cuanto al cable rojo,
pasa primero por varios interruptores de seguridad antes de llegar al otro lado de la bobina del contactor. Esos interruptores de seguridad son el presostato de alta presión, HPS, y el presostato de baja presión. La función de estos dos dispositivos es apagar el aire acondicionado si la presión del refrigerante se vuelve demasiado alta o demasiado baja. Si observamos el presostato de alta presión, vemos que el interruptor está por encima del contacto. Eso significa que si la presión sube, el interruptor se abre e interrumpe el circuito cortando la alimentación del aire acondicionado. Lo mismo ocurre con el presostato de baja presión. Si la presión del refrigerante baja demasiado, el interruptor abre el circuito y también interrumpe la alimentación. Pero en nuestro ejemplo vamos a asumir que no tenemos ningún problema. Tenemos 240 voltios aquí. Voy a etiquetarlo. 240 voltios en este lado y este es el circuito de 24 voltios. Supongamos que alguien en casa tiene calor. Enciende el aire acondicionado y ajusta el termostato a una temperatura muy baja. Cuando el termostato solicita refrigeración, la alimentación pasa de R a Y. Entonces la corriente vuelve por Y y sale hacia la unidad condensadora. Cuando esta bobina se energiza, los dos contactos del contactor se cierran y permiten que la alimentación atraviese el contactor y energice el compresor y el ventilador. Y para los que queráis más detalles sobre el cableado del termostato y de los interruptores de seguridad, hablo de ello en profundidad en este otro vídeo. Ahora vamos a cablear el compresor con el condensador y el contactor. El compresor tiene 3 terminales. Tiene el de vanado de marcha, el de vanado de arranque y el común. Si utilizamos un condensador simple, el cableado es bastante sencillo. El de vanado de marcha va a un lado del condensador y el de arranque va al otro lado. Da igual cuál conectes a cada lado. Y quiero aclarar que distintos fabricantes utilizan diferentes colores para los cables del compresor y del ventilador. Así que los colores que estoy usando aquí no son necesariamente los que os vais a encontrar en las unidades condensadoras. En este esquema también he incluido el protector interno de sobrecarga que está conectado en serie con el devanado común del compresor. Si el consumo de corriente del compresor es demasiado elevado, este pequeño interruptor se abrirá e interrumpirá la alimentación hacia el compresor. Otra razón por la que este interruptor térmico puede abrirse es que el compresor se caliente demasiado físicamente. En ese caso, el protector se disparará y solo volverá a cerrarse cuando el compresor se haya enfriado lo suficiente. Y volviendo al cableado del compresor, ya tenemos conectado el devanado de marcha, el devanado de arranque y el común se conecta a uno de los lados del contactor. Y da igual a qué lado del contactor conectes este conductor, siempre que el común no termine en el mismo lado que el devanado de marcha. El cable que va desde el devanado de marcha al condensador también se conecta al otro lado del contactor. Y a diferencia del compresor, que tiene terminales identificados, el motor del ventilador de la unidad condensadora normalmente solo tiene varios cables saliendo. Pero si miras el propio motor, debería haber un esquema que indique qué color corresponde a cada conexión. Para nuestro ejemplo, vamos a decir que el motor del ventilador tiene un cable marrón, uno morado y uno negro. El negro se conecta al común de esta forma, y el marrón y el morado, que corresponden a los devanados de arranque y de marcha, se conectan al condensador del ventilador. Y al igual que ocurre con el condensador del compresor, uno de los lados del condensador del ventilador también se conecta al otro lado del contactor. Por cierto, este punto que aparece aquí puede significar que hay una clema o un empalme uniendo todos estos conductores, o que simplemente son dos cables independientes que continúan hacia este punto. Bueno chicos, y así es como se cablea un aire acondicionado central clásico y estándar. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.